Corría el año 1942. Europa entera estaba sumida en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán parecía imparable, avanzando a través del continente con una maquinaria de guerra que no encontraba rival. Su próximo objetivo era colosal: la Unión Soviética. El plan era aplastar la resistencia soviética y apoderarse de sus vastos recursos estratégicos, especialmente el petróleo del Cáucaso. Para lograrlo, una ciudad en las orillas del río Volga se convirtió en una pieza clave del tablero. Su nombre resonaría en la historia para siempre: Stalingrado. Lo que estaba a punto de desatarse allí no sería una batalla más. Se convertiría en el epicentro de la guerra, el punto de inflexión del frente oriental y un símbolo eterno de resistencia humana llevada al extremo. La batalla comenzó en agosto de 1942. El cielo se oscureció con los bombarderos de la Luftwaffe, que redujeron gran parte de la ciudad a escombros en cuestión de días. La artillería alemana martilleaba sin cesar, preparando el terreno para la infantería. Pero conquistar Stalingrado no sería tan sencillo. La ciudad, que llevaba el nombre del líder soviético, se transformó en una fortaleza inexpugnable. Los alemanes, confiados en su táctica de guerra relámpago, la Blitzkrieg, esperaban una victoria rápida, cuestión de semanas. Pero se encontraron con algo que no esperaban: una resistencia fanática. Stalingrado dejó de ser una ciudad para convertirse en un infierno urbano. Era un laberinto de fábricas destruidas, edificios en ruinas y calles convertidas en trincheras. Cada ventana era un nido de francotiradores, cada sótano un búnker improvisado. Los soviéticos acuñaron una frase que definía su estrategia: ni un paso atrás. Y la cumplieron al pie de la letra. La lucha se convirtió en una carnicería urbana, un tipo de combate brutal que los alemanes llamaron Rattenkrieg, la guerra de ratas. Se peleaba por cada metro, por cada habitación, por cada piso. Un edificio podía cambiar de manos varias veces en un solo día. La famosa casa de Pavlov, por ejemplo, fue defendida por un puñado de soldados soviéticos durante casi 2 meses contra ataques constantes. Era un símbolo de cómo la voluntad de resistir podía frenar a un ejército entero. Los soldados y los civiles luchaban juntos, hombro con hombro. Hombres, mujeres e incluso niños se unieron a la defensa cavando trincheras, transportando municiones o tomando un fusil. En medio del caos surgieron héroes legendarios. Francotiradores como Vasily Zaitsev se convirtieron en figuras míticas, cazando oficiales alemanes entre las ruinas y elevando la moral de sus compañeros. Su duelo con un supuesto francotirador de élite alemán, el mayor König, aunque probablemente magnificado por la propaganda, capturó la imaginación del mundo y simbolizó la lucha individual dentro del conflicto masivo. Estas historias de coraje y sacrificio se extendían como la pólvora, inspirando a los defensores a seguir luchando incluso cuando todo parecía perdido. La estrategia alemana de asalto frontal y bombardeo masivo resultó ser contraproducente en este entorno. Las ruinas que ellos mismos creaban proporcionaban una cobertura perfecta para los defensores soviéticos. El Seytno ejército alemán, comandado por el general Friedrich Paulus, se vio atrapado en una guerra de desgaste para la que no estaba preparado. Sus tanques, tan efectivos en campo abierto, eran vulnerables en las estrechas calles llenas de escombros. La batalla se estancó, y con cada día que pasaba, el invierno ruso se acercaba. Y entonces llegó el general invierno. En noviembre de 1942, las temperaturas se desplomaron hasta los 30 grados bajo cero. El río Volga se congeló, pero los soviéticos lograron mantener una precaria línea de suministro a través del hielo, bajo el fuego constante de la artillería alemana. Para los alemanes, el frío fue un enemigo tan letal como los propios soldados soviéticos. El combustible se congelaba, las armas se atascaban, los motores no arrancaban. Los soldados sin ropa de invierno adecuada sufrían congelaciones, hambre y enfermedades.
El sueño de una victoria rápida se había convertido en una pesadilla helada. Fue entonces cuando el alto mando soviético, bajo la dirección de los mariscales Chukov y Vasilevsky, vio su oportunidad. Mientras los alemanes estaban obsesionados con tomar el centro de la ciudad, los soviéticos habían estado acumulando secretamente enormes fuerzas en los flancos. El 19 de noviembre de 1942 lanzaron la Operación Urano. Fue un contraataque masivo, una maniobra de pinza perfectamente ejecutada que rompió las líneas de los ejércitos rumano e italiano que protegían los flancos alemanes, mucho más débiles. En cuestión de días, las dos puntas de la pinza soviética se encontraron, cerrando el cerco. El sexto ejército alemán, con más de 250.000 hombres, quedó completamente rodeado. Lo que había comenzado como un asedio alemán a Stalingrado se había transformado en un asedio soviético al ejército alemán. Hitler, en un acto de orgullo y terquedad, prohibió a Paulus intentar una ruptura. Le prometió que la Luftwaffe abastecería a su ejército por aire, pero fue una promesa vacía. El puente aéreo fue un fracaso total. Los aviones eran derribados por la artillería antiaérea soviética o no podían aterrizar debido al mal tiempo. Los suministros que llegaban eran una gota en un océano de necesidad. Dentro de la bolsa la situación era desesperada. Los soldados alemanes morían de hambre, de frío y por los constantes ataques soviéticos. Comían caballos, perros y cualquier cosa que pudieran encontrar. Las municiones escaseaban. Los hospitales de campaña estaban desbordados y los heridos morían sin atención médica. Era una agonía lenta y terrible. A pesar de todo, Hitler exigía que lucharan hasta el último hombre, ascendiendo a Paulus a mariscal de campo, con la esperanza de que prefiriera el suicidio a la rendición, ya que ningún mariscal alemán se había rendido jamás. Pero la realidad se impuso. El 31 de enero de 1943, un Paulus demacrado y derrotado se rindió. Días después, los últimos focos de resistencia alemana en la ciudad se extinguieron. De los más de 250.000 hombres atrapados en el cerco, solo unos 90.000 sobrevivieron para ser capturados, y de ellos, apenas 5.000 regresarían a Alemania, años después del final de la guerra. La derrota fue una catástrofe sin precedentes para la Wehrmacht. No solo perdieron un ejército entero, sino que su aura de invencibilidad se hizo añicos para siempre. Para la Unión Soviética y los aliados, la victoria en Stalingrado fue un faro de esperanza. Demostró que el ejército alemán podía ser derrotado. Marcó el punto de inflexión decisivo en el frente oriental. A partir de Stalingrado, el Ejército Rojo comenzó un avance implacable que no se detendría hasta llegar a Berlín. La batalla es recordada no solo por su importancia estratégica, sino como un testimonio del increíble sufrimiento y la asombrosa capacidad de resistencia del espíritu humano. Hoy, la ciudad, ahora llamada Volgogrado, se erige como un monumento a aquellos que lucharon y cayeron. Sus calles y edificios reconstruidos son un recordatorio de la brutalidad de la guerra,